Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Misterios al Descubierto. Hoy les quiero hablar con este quinto capítulo, porque este es el quinto vídeo de la serie que estoy haciendo sobre sincretismo religioso. Quizás no te guste estas cosas, pero esto es información, esto es saber, esto es una información y esto es cultura. Saber sobre las similitudes de ciertas religiones que hoy en día están muy avanzadas o muy extendidas en nuestro mundo, nos hace ver de dónde venimos, de dónde vienen esas ideas y si tiene una conexión con lo divino, con el más allá. Y esto es muy bueno saberlo, así que te invito a que veas mis otros vídeos, que lo tenéis en una lista de reproducción en mi canal sobre sincretismo religioso, y ahí lo tenéis y lo podéis ver seguiditos. Pero hoy quiero traeros cosas que creías que solo los hebreos eran exclusivos. ¿Y cómo puedo traeros esto si no es con pruebas? Y esas pruebas son literarias. ¿Y esas pruebas literarias cuáles son? Pues estamos hablando de uno de los referentes historiadores del mundo, en el que la egiptología, incluso la egiptología moderna, se apoya para ver y concretar pues los reyes, los faraones, etc. Y estoy hablando de Heródoto. ¿Y quién era Heródoto? Pues Heródoto era un historiador griego. Dese cuenta que cuando él nació, estamos hablando de que ya Grecia había conquistado Egipto, y este hombre, que vivió 59 años, muchos años para la época, era un historiador y creó un libro, bueno, muchos libros, que hoy es referencia, como he dicho antes, que se llama Los libros de la historia, y son unos 9 libros que cuentan la historia de su época y lo que pasó casi 3000 años antes, todo lo que recopiló y todas las historias que recopiló. También era geógrafo, así que no solamente se dedicaba a un empleo, sino a dos: historiador y geógrafo. Y en su libro o sus libros de la historia, que así es como se menciona, el libro de la historia, lo divide en, como he dicho antes, en 9 libros, y en uno de esos libros menciona la historia de Egipto. Y la verdad es que lo que te encuentras ahí te explota la cabeza. Y esto lo digo, es una expresión muy moderna, pero es que realmente te explota la cabeza, porque te das cuenta de que mucho antes, posiblemente, de que los semitas o los hebreos o los hijos de Israel estuvieron en Egipto, porque seguramente estuvieron en Egipto, eso no hay duda, ya se hacían unas prácticas que luego los hebreos pusieron en práctica, que lo tenemos reflejado en los libros del Pentateuco. Así que os voy a decir qué cosas hicieron o hacían los egipcios que luego pienso yo de que reprodujeron, cambiando algunas cositas, reprodujeron en esa famosa historia del Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico, las leyes sacerdotales, las leyes sociales, todas esas cosas que parece un galimatías, que sepáis que ya miles de años antes ya lo hacían los egipcios. Y os voy a decir cuáles son. Os la voy a nombrar rápido para que este vídeo no se haga muy largo y lo podáis investigar por vosotros mismos. Solamente tenéis que ir a los libros de Heródoto, que están publicados, están gratuitos en internet, y lo podéis ver y lo podéis estudiar, para que sepáis que en el libro número 2 de Heródoto, en el libro número 3, ahí podéis ver la historia de Egipto, sus costumbres. Os voy a leer algunas cosas de las que hay. Dice que está la geografía de Egipto, las costumbres y los animales de Egipto. Fijaros que, como sabéis, Heródoto era historiador y geógrafo, así que todas estas cosas eran importantes. Pero también nos habla de las costumbres egipcias, la momificación, nos habla de la historia de Egipto en los bajorrelieves de Sesostris. ¿Quién era Sesostris? Pues era un faraón. ¿Un faraón de qué dinastía? De la dinastía XII. Así que también vemos la conquista de Egipto por los cambieses, es una historia. Los cráneos de Pelusio, la locura de Cambises. Nos habla también de cómo sacaban el oro.
la toma de Babilonia por Egipto. Nos habla de muchas cosas sobre Egipto muy, muy interesantes y creo que esto hay que saberlo. Si tú quieres estudiar, que esto no lo enseñan en los cursos y en las academias de teología, que piense yo, no lo sé, o lo obvian o lo dejan como un algo secundario, pero esto, si fuese bueno y cierto y bueno para la gente, esto se tendría que dar en los estudios que se hacen sobre estudiar temas bíblicos, porque hay que poner toda la carne en el asador. ¿Por qué nos quieren ocultar estas cosas? Bueno, no creo que ocurra nada por ocultarnos estas cosas, solamente reforzar de que es algo mucho más antiguo, simplemente. Pero bueno, aquí tenemos cosas que los creemos que solamente lo hacían los hebreos. Una de ellas es el lavacro o el bautismo. El lavacro, el bautismo o la limpieza de aquellos que tenían que servir en los templos. O en el templo, en el tabernáculo, por ejemplo, los sacerdotes tenían que hacer unos rituales de lavamiento y no podían ir con manchas ni sucios a hacer los rituales de sacrificio. La circuncisión. Esto lo hablé en un vídeo de esta serie que estoy haciendo de el sincretismo religioso. La circuncisión no es algo exclusiva de los hebreos. Una devoción sin igual al mundo religioso, como dentro de la visión de la civilización egipcia, como todo iba rotando en torno a la religión y al más allá, todas las decisiones, al igual que los hebreos. El sumo sacerdote. La figura del sumo sacerdote no es exclusiva de Moisés o Aarón cuando lo vemos en el texto bíblico, no es algo que surgió así. Incluso el texto bíblico nos indica algunos puntos de sumos sacerdotes como Melquisedec. Muchísimos cientos de años antes de que apareciese Moisés, aparece este personaje que era sumo sacerdote de Elión. Los sacrificios de animales por la expiación de los pecados. Esto no es exclusivo de los hebreos. Los egipcios hacían sus sacrificios. Sacrificaban un becerro o un toro sin mancha y demás. Heródoto menciona de que estos animales tenían que ser limpios, sin manchas, inmaculados. Al igual que se menciona en los sacrificios en el texto bíblico de los hebreos hacia Yahweh, que tenían que ser limpios, que no tenían que ser animales sin falta, sin ninguna deformación, tenían que ser animales puros. ¿Para hacer el qué? Un sacrificio para tomar esa vida en cuenta a los pecados de los hombres. Eso era lo que significaba el sacrificio. Era como cubrir con la sangre de un inocente, sin mancha, en este caso unos animales, el pecado de lo que cometían los humanos. Eso no es exclusivo de los hebreos, eso está visto, está recogido en los escritos de Heródoto. Estos libros de la historia de Heródoto en el siglo III a.C. Así que estamos hablando de que son muchos siglos antes de nuestra era. Así que como parte de estas cosas, el sacrificio, el tema sacerdotal, el lavacro, usted va a Egipto, va a los lugares sagrados de Egipto y va a ver la disponibilidad del templo, sus habitaciones, sus lugares, sus zonas donde ya no podía ir más allá el público civil, sino que ya los sacerdotes o los sumos sacerdotes tenían acceso único. ¿Y cómo podían entrar? Y eso, todo eso no es exclusivo de los hebreos. Y eso no quiere decir que lo que hicieron los hebreos como sombras de lo que había de venir, o tipos y antitipos, y aquellos que saben de lo que estoy hablando saben que esto es un modismo teológico, de que hay cosas en el texto que están, porque al fin y al cabo lo que nos descubre el texto bíblico son textos espirituales que nos enseñan algo en nuestra vida y que podemos aplicar, y eso no hay que tener dudas sobre eso. Pero todas esas cositas, todas esas cuestiones, y en este caso Heródoto nos da
descripciones completísimas que si tú has leído el Antiguo Testamento, el Pentateuco, te das cuenta de no la similitud sino de la igualdad, porque al fin y al cabo el sincretismo es como coger cositas de aquí, cositas de allá, pero en cuestión del sacerdocio y de cómo uno tenía que estar en el templo y para qué servían los sacrificios, etc., esto ya no es una similitud. Esto ya es como decir que los sacerdotes que eran egipcios, como si hubiesen ido con el éxodo de los hijos de Israel o con los hijos de Jacob, que así es como se les denominaba, con los hebreos, y que le siguieron y siguieron haciendo sus rituales sin cambiar nada, absolutamente nada. Y estas cosas son las que tenemos que aprender para poder llevar una línea histórica y una línea teológica, porque quién sabe, pienso yo, y es una reflexión, quién sabe si los egipcios un día dejaron de recibir esas revelaciones a través de la naturaleza de un diseñador o un creador, y que se estancaron quizás en el abuso religioso, o se estancaron como muchas religiones hoy en día se están cercando y apareciendo y tomando, y que ese legado pasó a los hebreos. Al igual que ahora hoy en día pensamos, creo que muchos, que el legado que Dios dejó a los hebreos, ellos tomaron una línea parecida a los egipcios, sus rituales, su templo, sus costumbres, y que ese legado pasó ahora a lo que hoy denominamos la Iglesia Universal. No estoy hablando de la Iglesia Católica, sino de la Iglesia Universal. Aquellos que aceptan el sacrificio, la muerte y resurrección del Mesías. Eso es teológicamente correcto, es teológicamente seguible, pero aquí la cuestión es cómo es que en Egipto su cosmovisión del más allá y del más acá, y cómo sus rituales y cómo pensaban en la resurrección y la vida que iban a llevar después de la muerte, y que todo giraba en torno a eso, lo traspasamos a lo que estamos viviendo hoy en día en las religiones, y nos damos cuenta de que muchas de ellas han tomado el lugar faraónico. ¿Cuál es el lugar faraónico? Es que dejaron su enseñanza principal, al igual que los hebreos dejaron su enseñanza principal, los cristianos dejaron su enseñanza principal, volviéndose en el banal mundo, vamos a decirlo así, en el que todo gira alrededor del dinero y del poder, y se obvia aquello que es simplemente una manifestación de lo que es el más allá, que con lo que hay aquí, con lo que vemos, podemos explicar el más allá. Y me vienen versículos de Apóstol Pedro, me vienen versículos muy significativos de que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve, o que todo lo que hay vemos aquí en este mundo físico, todo lo que es natural, lo artificial no, pero lo natural que vemos, que viene de lo no visible. Esa era la visión de los egipcios. Esa era la visión de los primeros cristianos o de los primeros judíos o de los primeros, vamos a decirlo así, generación de padres, como le llaman algunos de la iglesia. Pero hoy en día no es así. Hoy en día la visión de la iglesia o del poder religioso de todas las religiones es el poder de manipulación, el poder empresarial y la marca personal. Marca personal. Y lo que estoy diciendo es para dar otro vídeo y hacer otro, quizás una reflexión más larga, pero la marca personal. Ahora ya las iglesias no son iglesias de Dios o de Cristo, sino son las iglesias de Pepito los Palotes, y es su marca personal. Tenemos que tener en cuenta esto. Lo que pasó en Egipto se cerró una etapa, el pensamiento egipcio y sus sacerdotes desaparecieron, pero fue legado por los hebreos. 2000 años, más de 2000 años largos, 3000 años sacerdocio hebreo. Hasta el día de hoy sigue habiendo esto con muchas variantes. Y hace unos 2000 años vino otro sacerdocio que era un sacerdocio ya sin, como decía el apóstol Pablo, que todos somos reyes y sacerdotes, que ya no necesitamos a nadie que nos conecte con lo divino. Esto es una buena reflexión y creo que tendríamos que seguir esa línea. Amigo, gracias por ver este vídeo, gracias por escuchar la reflexión, y que sepáis
si habéis llegado hasta aquí, que faltan unos meses para que vayamos de viaje a Egipto. Vamos a hacer un viaje con mi amigo Iván Martínez y vamos a estar ahí disfrutando. Ya están, creo que están todas las plazas disponibles, pero si tú quieres ir y dices, ¿habrá plaza? Bueno, llama al teléfono que busca Viajes Aladino. Ahí verás, creo que casi en primera página, los viajes de autor. Ahí estaremos, ahí está el enlace donde está nuestro viaje. Y van a ser unos días desde el 4 de septiembre al 15 de septiembre, del 4 al 15 de septiembre de 2024. Aparte de pasarlo bien, de disfrutar con gente que le apasiona el misterio, que le apasiona los enigmas, que le apasiona Egipto, la antigüedad. Vamos a disfrutar porque vamos a tener la visión de nuestro amigo Iván Martínez, que su visión del misterio, de las civilizaciones, de los templos, y yo en mi humilde opinión podré tratar algunos asuntos sobre filosofía egipcia, sobre el sincretismo, ver algunas zonas donde aparecen eventos históricos que aparecen también en los textos sagrados bueno, ahí vais a estar los que vengáis para tratarnos como lo que somos, amigos, y que nos podéis hacer preguntas en cualquier momento, cuando estemos en tertulia, cuando estemos en la comida, cuando estemos tomando una cervecita. Todas esas cosas, ahí vamos a estar para lo que queráis, y la verdad que nos podéis contar todo lo que tengáis que contarnos. No vamos a señalaros con el dedo, ni vosotros a nosotros, por supuesto, sino que vamos a hacer amigos de por vida, y vamos a disfrutar con este gran viaje gracias a Viajes Aladino y gracias a VM Gran Misterio y un servidor que va a estar ahí también disfrutando con ustedes aquí con Misterios al Descubierto. Nada, amigos, un abrazo, les quiero mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.